Entonces, estábamos con el primer tema, que era lo de, estábamos con lo de correlación, que es lo que habíamos visto la semana pasada. La correlación lo podemos ver como dos variables que tienen relación una con la otra. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hay una correlación entre la gente que usa tapabocas y los contagios, por ejemplo. O sea, entre más gente use tapabocas, menos gente se va a contagiar. Es una correlación inversamente proporcional negativa. Entre más gente haya en la calle, más ventas hay. ¿Sí? Entre más gente educada, más gente salga de las escuelas, más, más prospectos van a tener ustedes para reclutar. ¿Sale? De hecho, es muy interesante porque, por ejemplo, anoche, que dormí muy mal, se me ocurrió la idea de que, digo, no para mí, porque no la pienso hacer. O bueno, si alguno de ustedes algún día la quiere hacer y quiere invitarme de asesor, pues con todo gusto. La idea sería tratar de localizar datos. Ya ven que muchos de gente de recursos humanos se dedica a headhunters o cazatalentos. Entonces, ¿qué tal si desde la escuela pudiéramos analizarlos y empezar a ver que la gente que le va mejor cuando termina, o sea, que tiene mejores empleos o que se vuelve emprendedora, qué características tenía, pero que se puedan analizar desde la escuela? Entonces, cuando termina la escuela, prácticamente los cazatalentos pues ya tendrían una correlación con ciertos factores. Y eso podría ayudar muchísimo a pues a la hora de seleccionarlos. Seleccionar a la gente, pues es una de las partes importantes de la administración, de la parte que hacen ustedes, ¿no? Selección de personal. Entonces, pues es muy importante. Ahora, parte de lo que voy a querer como ejercicio de la correlación, también ayer le estaba pensando. Y por ejemplo, algo que se me ocurría era esta, a ver, voy a compartir pantalla, porque no estoy compartiendo. Ok, ya, compartir pantalla. Ok, esta gráfica, no me acuerdo si la tienen ustedes, si no, como quiera se las paso. Es una estadística de, creo que sí bueno, no la vemos con ustedes. Este, de los, ¿cuántas mamás, por ejemplo, en 1990, cuántas mamás hubo entre 15 y 19 años? ¿Cuántas mamás hubo entre 45 y 49 años? ¿Sí? Por ejemplo, aquí también podemos ver que en el 90 a ver, por ejemplo, algunos de ustedes, supongo que nació por esta época. ¿Quién nació en el 99? ¿Nadie? ¿2000? ¿Nadie nació en el 2000? Bueno, entonces, espero que se despierten o que no hayan ido a desayunar. Eh, nosotros podemos ver que, cuántas mujeres, por ejemplo, mujeres que es la edad ideal después entre los 25 y los 29, pues se ve que no hubo tantas, o sea, como que, este, que la mayoría tratan de tener sus hijos entre 20 y 24. Bueno, se ve la frecuencia más. Entonces lo que se me ocurrió como una idea interesante de correlación sería, por ejemplo, revisar en un periodo, por ejemplo, de 20 a 24 años, si hay correlación entre la cantidad de mujeres en cierto rango y por ejemplo, esta es la población. En año cero son los nacimientos. Si hay una correlación entre ese renglón y este renglón, es decir, si entre más mujeres de cierta edad hubo, también hubo más nacimientos, más mujeres que tuvieran hijos. En teoría debería de haber una correlación, es decir, entre más mujeres tuvieron hijos, pues más niños hubo. Lo mismo,
podríamos checar entre, por ejemplo, las poblaciones, los nacimientos contra las defunciones. O sea, podríamos ver si a mayor nacimiento, pues hubo más defunciones en un determinado año, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy curioso porque podemos ver que la mortalidad todavía en infantes sigue siendo grande. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver que la mortalidad se incrementa fuertemente a partir de los 57. Bueno, no tanto incrementa, pero sí empezamos a ver que las cantidades empiezan a aumentar, aumentar, aumentar. Y es más fuerte entre los 57 y los 75. Y luego ya después se empieza a disminuir porque posiblemente ya no hay tanta gente, ¿no? Pero eso empezó en el 90 y pues habría que ver cómo son los datos para actuales, ¿no? Pero es interesante porque eso te puede dar una, por ejemplo, puedes tener una correlación entre la población media y las defunciones. Aquí habría que ver si hay correlación ¿sí saben qué son los inmigrantes internos en los emigrantes internos? No, no, profe. Son los, por ejemplo, si tú no consigues trabajo aquí y te vas a vivir a Guadalajara o te vas a vivir a Monterrey, son emigrantes internos, es decir, emigrantes mexicanos que vamos de una ciudad a otra. Por ejemplo, yo fui emigrante interno hacia Cuernavaca. Me fui 2 veces. Una vez me fui 3 años y la otra vez me fui 10 años. ¿Sale? Inmigrantes internos son aquellos que nacieron en otro lugar y se vienen a vivir aquí. ¿Cuántos de aquí son inmigrantes internos del salón, del grupo? Voy a regresarme. ¿Cuántos son inmigrantes internos? Uno, son poquitos, nada más, Paola. ¿Todos son potosinos, potosinos? O sea, potosinos de la capital, como decimos por acá. Dos, tres. Wow. No, pues sí está, sí es de pensar. Bueno, por ejemplo, este, lo que es interesante en este tipo de estadísticas es que te da una idea por decir, hay ciertas escuelas que presumen de tener muchos estudiantes externos. Me tocó una vez una ceremonia donde había estudiantes de 5 países, ¿no? Entonces, sí, sí, en un momento dado la fama de una escuela puede ser sus estudiantes que vengan de fuera, ¿no? Los inmigrantes internos para San Luis Potosí. Bueno, aquí no se tienen datos, nada más se tienen datos para mujeres. ¿Cuántos datos, cuántas mujeres hubo, no? Entonces, por ejemplo, se puede ver que, o sea, se las traen chiquitas, o sea, bebés. Es decir, la familia tuvo al bebé fuera y posiblemente eran de aquí. Y ya a partir de los 34, de los 30 y tantos, se empiezan a bajar. Entonces habría que ver si hay alguna correlación. De hecho, los datos faltan aquí, ¿no? Faltarían datos, por ejemplo, que pudiéramos ver si ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe qué son las tasas de fecundidad? Las- Sí. Las tasas de fecundidad es que es más posible que te embaraces. Entonces, por ejemplo, podemos ver que las tasas de fecundidad más grandes están entre los 20 y los 29. O sea, si lo que quieres es tener hijos, los tienes que tener en esta década. ¿Sí? A ver, una pregunta. Como gente de recursos humanos, por ejemplo, ¿para qué te serviría algo así? ¿Alguien me puede decir para qué te sirve eso? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, tasas de fecundidad. ¿Para qué te serviría a ti como gente de recursos humanos? ¿No se les ocurre?
Porque analizas tu personal. ¿Qué es lo que pasa con un personal que, imagínate que dices, el 80% de tu personal está entre los 20 y los 29 años? ¿Cuál es el problema que podrías llegar a tener? Y suponte que, bueno, ¿no? Incluso aunque tu personal sean hombres, bueno, en este caso no serían mujeres. Suponte que tienes una fábrica donde hay muchas mujeres. ¿Cuál podría ser el problema de que la tasa de fecundidad esté relacionada con los embarazos o con los nacimientos? Que debería de ser, ¿eh? A ver, vamos a ver si es cierto. Y sí, los nacimientos, si se fijan, están mayormente entre los 20 y los 29 años. Si Que hacemos por un análisis, ejemplo, ¿cómo? por ejemplo, si tuvieras personal femenino joven de esa edad y si analizaras esos datos, te darías cuenta que es probable que tu personal o la mayoría de este en cierto punto quede embarazado. Tengas que tener un montón de permisos y tengas Ajá, que tener y eso una buena lleva a cantidad. otras cosas administrativas. Ajá. Sí, vamos, o sea, el problema está de que, por ejemplo, ustedes como estudiantes en cierta etapa, se supone que, según estadísticas, entran entre los 17 y los 18. Entonces, su edad más fértil de esos rangos, entraría entre los 20 y los 22. Entonces, entre los 20 y los 22, tendríamos que hacerles una campaña. Imagínate que de repente, porque eso me pasó una vez en sistemas, de repente empecé a ver 3, 4, 5 compañeras embarazadas. De hecho, una compañera me tocó con su bebé y le dije que no había problema, pero al momento que el bebé empezó a llorar a los 5 minutos, se salió y dio de baja la materia, porque de plano no podía cuidarlo. Entonces, es importante, ¿no? Es importante porque, por ejemplo, para las que planean casarse y tener hijos, o bueno, tener hijos, tienen que pensar en qué edades son las que es más fácil, ¿no? ¿Y sabían que, por ejemplo, en el caso de los hombres, la tasa de fecundidad ha bajado mucho? De hecho, yo he tenido por lo menos 2 parejas de exalumnos que han tenido que ir a clínicas para poder tener hijos, por lo menos 2 casos, ¿sí? Entonces, bueno, para eso nos sirven las correlaciones. Y de aquí pueden sacar datos para el ejercicio de correlación, en el cual la idea es ver si algo tiene relación con otra cosa. ¿Sí? O sea, déjenme, a ver. Como diría alguien, si en lugar de esto les hacemos el ejercicio para ver si es cierto. A ver, vamos a ver las tasas de fecundidad. Las tasas de fecundidad, a ver, están entre 20 y 24 aquí. Y acá los nacimientos entre 20 y 24. Ok. Entonces, copio la celda. Lo copio los datos. Y analizo los nacimientos. Y pongo aquí. ¿Vale? Esas son las tasas de fecundidad de 1990. No, no es, a ver si. 1990, correcto. Y están hasta el 2009. Contra los nacimientos hasta el 2009, correcto. Entonces quiero ver si hay una correlación entre el índice de correlación de Pearson. Le quiero preguntar si hay una correlación entre estos de acá, o sea, si hay, entre más niños hay, este es el primero, y le pregunto contra los nacimientos, bueno, más bien los nacimientos contra el índice de fecundidad. Cierro el paréntesis, le doy enter, y me da este valor. ¿Alguien me lo puede interpretar?
¿Alguien me puede interpretar qué significa .98460255? ¿Qué significa? Pues casi da un 1, ¿no? Entonces tiene demasiado que ver. Tiene mucho que ver. ¿Están de acuerdo? Tiene muchísimo que ver el hecho de que tu índice de fecundidad contra el número de... Significa que en cierta manera seguimos siguiendo a nuestros instintos. Es decir, recuerden que somos animales biológicos, entonces eso significa que cuando quieres tener hijos, pues los tienes, o sea, pues eso mayoritariamente, y que tiene que ver mucho con tus ciclos biológicos. Ahora, imaginemos, eso lo comparamos contra el mayor, ¿no? Ahora vamos a compararlo contra el menor, es decir, ¿cuál es el rango de edades donde es más raro o es menos probable que tengas hijos? Sí puede ser, pero es más difícil. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el rango donde menos hijos tienen las compañeras? Entre los 45 y 49. Exacto. Entonces, a ver, vamos a cambiarle el índice de correlación de Pearson. Y ahora en lugar de que busque en el renglón 6, le decimos que busque en el renglón 11 y que lo compare de nuevo contra el número de nacimientos. Y me dice que sigue siendo alto. Es decir, no importa la edad, vamos a comparar con otro, por ejemplo, el 9. ¿Eh? Entonces me da valores muy altos, ¿no? De hecho, en el 9 me da más alto entre los 35 y los 39. ¿Qué es lo que quiere decir al final de cuentas? A ver, compañeros, ¿qué es lo que quiere decir? Que no importa la edad, que al final de cuentas el número de nacimientos está muy fuertemente relacionado o está determinado por la tasa de fecundidad, sin importar la edad. O sea, en cualquier edad la tasa de fecundidad, bueno, en este caso no, pero aún así está muy determinado. Esto de abajo sí son los números de nacimiento. Estos son los números de nacimiento. De hecho, si lo colaboráramos contra el total de nacimientos, que sería el 12, sí me dan números muy altos, .9828, que en cierta manera suena lógico. O sea, tiene que ver la cantidad de nacimientos con la fecundidad de las mujeres, ¿no? Entre más fecundas sean, pues más nacimientos hay. Pero aquí simplemente te lo corrobora. Pero a ver, por ejemplo, imaginemos que vamos a checar otra cosa de rápido, ya antes de terminar la clase. Por ejemplo, el caso de defunciones, los muertos. Si lo comparamos contra los vivos, sí. Sí. O sea, comparamos el número de. Bueno, aquí es por edades, ¿no? Entonces, comparamos cuántos niños llegan contra cuántos se van, ¿no? En el caso de hombres. Entonces, primero voy a averiguar la sumatoria, porque me lo da, pero me lo da por me lo da por rango de edades. Entonces, le digo que me sume todos los números hasta aquí. Que muchas veces esto le llaman tasa de reemplazo. Esto es el número de muertos en San Luis Potosí. Aclarando que esto es lo que tenemos en nuestro querido y adorado estado, San Luis Potosí. Entonces, copio esta cosa de aquí, control V. Si es que, a ver, digo deshacer. Sí tengo que hacerlo, pero no así.
Sí, porque lo que pasa es que a la hora de copiar los datos, como era una fórmula, sí, ahí está la fórmula. Tienen que decirle que no te copie las fórmulas, porque las fórmulas te va a decir un error. Entonces lo que haces es, le dices que te copie nada más, le dices pegado especial, y le dices que te copie únicamente los puros valores, así como está aquí. Ok, entonces vuelvo a preguntarle, el índice de correlación de Pearson, y le digo que ahora es contra los que nacen contra los que mueren. ¿Y alguien me puede decir cuál es la interpretación de este número? Ah, bueno, no es cierto, lo hice contra la tasa de fecundidad. Contra la tasa de fecundidad, ¿qué es lo que, qué valor me da? Lo cual es muy interesante, ¿eh? Ahorita que lo estoy viendo así fríamente. ¿Alguien me puede decir cuál es la interpretación y qué es lo que podrías obtener de ese análisis? Que la cantidad de los que nacen es la misma de los que mueren. No, Bueno, no, no, son dos cosas. El de arriba es la tasa de fecundidad y el de abajo es el número de funciones. Te da menos 0.94. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿alguien me puede decir cómo interpretamos ese menos 0.94? Bueno, en el caso anterior lo que podrías decir era de que seguimos obedeciendo a la naturaleza, ¿no? O sea, si la naturaleza te dice, ten hijos, pues los seguimos teniendo. O sea, es como que tiene que ver tiene que ver una cosa con otra, ¿no? O sea, entre más fecundas, se supone que son las mujeres, pues obviamente tienen hijos. Pero ese menos 0.94, ¿cómo lo interpretamos, compañeros? Se fijan que pueden hacer muchas combinaciones de cosas, ¿verdad? Pueden checar una cosa con otra y ver cómo. Lo interesante es el análisis. O sea, ya me dio ese índice de correlación. ¿Cómo lo interpreto? A ver, alguien que me diga cómo se interpreta, o bueno, a ver si concuerda contra lo que lo interprete su servidor. A ver, alguien que tenga una idea, no se las quiero ver yo, porque pues no se trata de eso. Se trata de que ustedes lo desarrollen. Pero, a ver, compañeros, ¿alguna idea? Podría ser que hay una equivalencia muy grande entre la tasa de fecundación y las defunciones. O sea, tiene que ver mucho la tasa de fecundidad con las defunciones. Pero si te fijas, o sea, ¿por qué es un valor alto? A ver, vámonos por números. Primero, es un valor alto. Significa que hay una alta correlación entre la tasa de fecundidad y las defunciones, ¿ok? Ahora, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces, lo que te quiere decir es que a mayor tasa de fecundidad hay menos muertos y entre más muertos hay menos tasa de fecundidad. Más bien está ocurriendo lo segundo, o sea, la tasa de fecundidad empieza a bajar y la cantidad de muertos empieza a subir. En lo personal, y aparte me faltarían muchos datos estadísticos, pero tengo la teoría. ¿Cuál es el problema principal que tenemos los humanos con el medio ambiente y con pues, muchos de los problemas que tenemos? A ver, compañeros, ¿cuál es uno de los grandes problemas que tenemos realmente? La sobrepoblación. ¿Están de acuerdo? sí. Sí. Si no tuviéramos sobrepoblación, podríamos tener salones con poca gente, porque serían pocos los que
Si no tuviéramos sobrepoblación, las ciudades no estarían tan contaminadas, los lagos, los bosques. Entonces, según mi teoría, este índice lo que te indicaría era de que tendemos o sea, vamos a llegar como una pandemia, vamos a llegar a un pico de cómo crecer y luego vamos a tender a bajar. ¿Sí? O sea, vamos como especie, tendemos a ser menos personas. No sé si les ha tocado ver, digo, yo soy del barrio de San Sebastián, que muchas casas en los barrios de San Sebastián y de San Miguelito se están quedando solas. O sea, son casas abandonadas, que significa que la gente ya no las tomó. Entonces sí, la ciudad sigue creciendo, pero está dejando huecos. Entonces, mi interpretación sería de que la tasa de fecundidad está bajando y el número de muertos está aumentando, lo cual significaría que la población va a tender a disminuir. ¿Sí? Una conclusión, bueno, que eso tiene que ver con el siguiente tema, que es el de regresión. Esto me interesa porque al final de cuentas, como decíamos hace un rato, si yo puedo correlacionar dos cosas, yo sé qué podría pasar. Recuerden que mucho de lo que trabajamos ahorita es inferir. ¿Estamos? Entonces, si por ejemplo, el caso, imagínense que su novio o novia son de los que volteamos mucho a ver a las demás, ¿no? O sea, vas a una y volteas, vamos a ir como tonto, o a vos, o diría alguien. La pregunta es que si de novios son así, ¿ustedes creen que de casados van a ser igual o peor? ¿Creen que hay una correlación entre un caso y el comportamiento de novios con el comportamiento de casados? Sí, Lo más seguro es que sí. Hay una, o sea, si no te gustan los defectos de ella o él, antes de casarte no te cases, o no te juntes, o no, no. Esas cosas no arreglan a las personas, ¿eh? Seguimos igual o peor. Entonces, hay una correlación entre ciertas cosas. Las correlaciones, les digo, podrían, por ejemplo, checarse inmigrantes internos, inmigrantes, por ejemplo, esta relación de supervivencia, está interesante también. Por ejemplo, el número de personas este, bueno, esto no sé, la relación de supervivencia supongo que es de cuántos nacen, cuántos mueren, digo más bien no, de cuántos nacen, cuántos sobreviven ese tiempo, porque son tasas de supervivencia muy altas. De hecho, la tasa de supervivencia empieza a bajar fuertemente a partir de los 89, lo cual es obviamente lógico porque significa que ya no hay, ya la gente que llega a esas edades es poca. De hecho, podríamos ver con inmigrantes internacionales que tampoco hay datos o hay muy pocos. San Luis no somos una entidad que traiga mucha gente internacional. Inmigrantes internacionales emigrantes o inmigrantes son la gente que se va a otro país. Por ejemplo, de bebés se llevan mucho los niños, de los años más chicos, luego después empieza a bajar y y luego a subir de nuevo. A ver, una pregunta, ¿por qué creen que haya números muy grandes entre el rango de los 20 y los 25 años de gente que emigra? ¿Por qué creen que sea? ¿O qué correlación puede existir entre la edad y la migración? primero la edad, ¿no? La edad, ¿por qué crees que haya una correlación entre la gente que se va? O sea, la que se va a otro país en esas edades. Porque si nos fijamos, a ver si es cierto,
Ya después de los 31 empieza a bajar, bajar, bajar. Y es raro, por ejemplo, ya la gente después de los 40 ya empieza a bajar mucho la gente que se va, ¿no? La gente que se va a los 67 ya es menos, y a los 80 pues mucho menos, ¿no? Aparte porque ya no pueden viajar tan fácil. Y en los aviones ya te dicen que después de cierta edad ya, si tienes problemas cardíacos y demás, ya no puedes viajar. A ver, ¿alguien me puede decir por qué creemos o por qué suponemos o qué correlación hay entre la edad y que la gente tienda más a emigrar en esos años? Porque buscan trabajo. Exacto, por el trabajo, porque no hay. De hecho, deberían de haber sido números más grandes porque en el 94, entre el 94 y el 95, la crisis que hubo, lo que le llamaban el efecto tequila y todo eso fue brutal, ¿eh? O sea, pero fíjense lo curioso, entre el 94, que fue la gran crisis del tequila, que le llamaron el efecto tequila, y el 99, hubo una gran migración de personas hacia afuera, o sea, hacia el extranjero. Pero ¿qué es lo que pasa en el 2000? O de hecho sí, podemos decir a partir del 2000. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? ¿Qué pasó con los emigrantes de 788 que se fueron en el 99? En el 2000 se van 623. ¿Qué es lo que puedes analizar de eso? Que la gente se va por economía, por trabajo, porque necesitan de dónde ganar, ¿están de acuerdo? ¿Y qué creen que fue lo que pasó con el 2000? Si en el 2000 tuviéramos el índice, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, o sí, cómo estaba la economía, ¿ustedes creen que hay una correlación entre eso? A ver, compañeros, ¿creen que hay una correlación entre la economía y la gente que se va? Sí. Ahora, si para el 2021 hay una previsión de que el PIB va a bajar entre un 8 y un 10%, es decir, va a tener un -8 o un -10, ¿qué es lo que podríamos, qué es lo que vamos a continuar mañana? ¿Qué es lo que podríamos predecir si encontramos que hay una correlación? Si el PIB va a bajar muchísimo, ¿qué es lo que podríamos pensar? A ver, compañeros, ¿alguien me puede decir qué es lo que podríamos inferir? La palabra correcta es inferir, ya para irnos. ¿Qué podemos inferir? Que habría más, digamos, competencia. Que va a haber más gente que se va a ir. Va, la gente mejor preparada y con más oportunidades va a tenderse a ir al extranjero. Sí. A ver, vamos, les pondré un error de análisis que se tiene ahorita actualmente. Si tú dices, le quito el dinero a los pobres para dárselo, más bien a los ricos, para dárselo a los pobres, ¿cuál es el error de análisis más fuerte que hay ahí? El error de análisis más grande es que un rico, si es rico, ¿ustedes creen que se va a esperar a que le quiten su dinero para que se lo den a los demás? ¿O qué creen que haría ese rico? ¿Qué se les ocurre? Si ustedes fueran ricos, ¿qué harían? ¿Se esperarían a que el gobierno les quite el dinero para dárselo a los pobres? Me voy a Europa. No. Exacto. Juntas tu dinero y te vas. Te va a partir el otro lado. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo más lógico que tendrías que hacer? Pues decirle a los ricos, inviertan su dinero aquí, no les vamos a ayudar para que creen más. Ahora al revés, un estudiante del tecnológico
que vaya leyendo las cifras y que le digan, la economía no se va a recuperar hasta en, no sé, 6 años, 8 años, que la economía se recupere de toda la pandemia, todo lo que quieran. La pregunta sería, ¿qué es lo que, o sea, si yo fuera estudiante, no les voy a decir, ustedes como estudiantes, ¿qué es lo que harían? O sea, ¿cómo se prepararían para? ¿No se prepararían para eso? Si el pronóstico es de esa manera. ¿Cómo se prepararían, compañeros? ¿Nadie tiene idea de cómo prepararse? Como tipo la arca de Noé. Ahí va a ser ahora. Rápido, se los digo porque nadie lo quiere decir. ¿Nadie quiere? Bueno, ¿qué haría yo? Aprendo otro idioma. Depende a dónde me quiera ir en caso de que haya. Por ejemplo, no sé si han visto ahí por el Estadio 20 de noviembre, hace meses, que salió en algunos letreros que decían que estaban solicitando gente en Alemania. O sea, profesionistas, obviamente. Estaban solicitando profesionistas en Alemania. Lo mismo en Canadá. En Japón, si te quieres ir a vivir, si no tienes carrera, no te dejan. Entonces, ¿qué haría yo como estudiante? Estudio otro lenguaje, muy bien, y la cultura de otro país. Y trataría de buscar que el país tuviera una política amistosa con respecto a los inmigrantes, ¿sí? Previendo de que no consiga trabajo, un buen trabajo aquí en México, que obviamente pues, tampoco es deseable, ¿no? A nadie le gustaría irse, pero si no queda de otra, ni modo. Sí queda claro por qué, es mi pregunta. ¿Queda claro o no? A ver, compañeros, respondan, ya se fueron a desayunar, ¿verdad? Y me dejaron aquí hablando solo. Ok, entonces continuamos mañana. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Dudas? No, Bueno, buen provecho, los que van a desayunar. Y nos vemos mañana. ¿Sale? Sabe que tenga buen día, profe. Gracias igualmente. Es muy atareado, pero sí espero que no sea tan malo. Gracias.